A recibir la palabra del Señor. Padre bueno, Señor, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Reconocemos tu fidelidad sobre nuestras vidas, siempre, Padre Santo, agradecidos porque sabemos que fuera de ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Mas, sin embargo, Padre Dios, tú nos has recibido, tú nos has amado con un amor, Señor, incomparable. Y en la persona de Jesús, Señor, nos has incluido en tu amor. Nos has incluido, Padre Celestial, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Porque, Señor, cuando nosotros nos encontrábamos perdidos, aislados, Padre Dios, tú te uniste a nuestra causa. Y por eso estamos agradecidos. Bendecimos, Padre Celestial, tu palabra que vamos a recibir. Sabemos que es pan para nosotros, que es alimento, Señor. Así que gracias, Padre Dios. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a leer la palabra. Les voy a pedir que abran sus Biblias si la traen ahí con ustedes. Y si no la traen, la traigan la próxima semana, ¿ok? Capítulo 12, hermanos, versículo 18, es el pasaje que quiero que leamos del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 18, vamos a leer hasta el versículo 25. Yo acostumbro a proyectar mis notas, hermanos, en mi congregación, así que las traigo y ustedes pueden aquí seguirme también en mis notas si gustan. Dice la palabra de Dios de esta manera: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta. Versículo 19, ni a sonido de trompeta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se hablara más. Versículo 20, esto es capítulo 12, versículo 20 de Hebreos. Porque dice, no podían soportar esta orden. Serán apedreados, dice, todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. ¿Qué dijo Moisés? Estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión. ¿Cuántos dicen amén? A la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios, del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Versículo 25, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Saben, hermanos, la palabra del Señor es tan buena y es tan fiel, y el Señor en su bondad y su misericordia, aun cuando el ser humano se apartó de Dios y se aisló del Señor, la historia de Dios se desenvuelve en las Escrituras de tal manera que se deja expresar la bondad de Dios, la extensión de su mano para atraernos a Él y para acercarnos a Él. ¿Sí, amén? ¿Verdad que Dios ha sido bueno para con nosotros, hermanos? El privilegio y la bondad que nos ha dado de estar en comunión con Él, en relación con Él, es algo bueno y demuestra la fidelidad del Señor para nosotros. Y saben que Dios siempre, hermanos, siempre ha deseado comunión con el hombre. Siempre la ha deseado. Desde el momento en que Adán cayó y Adán se aisló un poco de la presencia del Señor, el Señor siempre, hermanos, siempre deseó alcanzar al hombre, tener esa comunión y esa relación con el ser humano. Ahora, más sin embargo, hermanos, la manera que aquello de luego se ve en las Escrituras,
a veces nos deja pensando, bueno, ¿qué está aconteciendo acá? ¿Qué está pasando acá? Y lo que vemos acá en el libro de Hebreos, de luego el escritor a los Hebreos le está escribiendo a aquellos que tenían bastante conocimiento del desarrollo de Dios en relación al pueblo de Israel. Y el Señor se acercó, hermanos, a la humanidad, y noten bien que comúnmente tienden a ser estos impulsos de Dios hacia nuestra vida. En otras palabras, el ser humano, por nuestras propias voluntades, no fácilmente nos acercamos a Dios. Es Dios el que provoca fe en nosotros. Y hace una comparación aquí el escritor, hermanos, acerca de acercarnos al monte de Sinaí y acercarnos al monte del Calvario, al monte de Dios. ¿Y qué encontramos ahí? ¿Y cómo fue aquello? ¿Y cómo es aquello? ¿Y cómo aquello se puede a dar para cada uno de nosotros? Interesantemente, el escritor empieza a describir, hermanos, y le viene a mencionar que este monte Sinaí en realidad se convirtió como un monte de terror. A ver si aquí estamos, sí, aquí estamos. Como un monte de terror, hermanos, en el cual Dios se presentó ahí porque empieza a revelársele al ser humano, especialmente a través de los hijos de Abraham. Empieza a revelarse. ¿Por qué? Porque Dios desea y quiere esa comunión. Mas sin embargo, hermanos, para el pueblo fue algo de terror para ellos. Fue algo que en realidad ellos no podrían asimilarlo. Tanto así que tuvieron que pedirle a Moisés, que no nos hable Dios. Mejor háblanos tú, necesitamos un mediador. Y saben, hermanos, ¿por qué será que el pueblo se sintió de esa manera? ¿Por qué este fue un espectáculo de terror para ellos? Así como lo dice aquí la Escritura. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Miren lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 20. Si regresamos ahí rapidito, solo para que vean cómo recibieron esto el pueblo de Israel. En el versículo 18, capítulo 20, versículo 18, noten bien que Moisés ha regresado allá a Egipto, hermanos, y a través de la mano potente del Señor ha sacado al pueblo y lo está guiando hacia la tierra de Canaán, y se encuentran ahí en el desierto, en el monte donde Dios le llama a Moisés, y dice el versículo 18, ante ese espectáculo de truenos, ¿se pueden imaginar ustedes la escena de lo que era Sinaí? Dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompetas y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo. ¿Sí lo ve? Literalmente dice temblaban de miedo. Y luego dice, y se mantenían a distancia. Eso es clave. Se mantenían a distancia. Aunque Dios deseaba y anhelaba comunión y relación con el pueblo de Israel, había una distancia. ¿Y quién es el que había puesto este terror y este miedo en ellos? Podríamos pensar y podríamos decir que era Dios, mas sin embargo estaba bloqueado el acceso a Dios a causa de la condición del hombre. ¿Sí lo ven? ¿Se acuerdan cuando Isaías tiene aquella visión, hermanos, que entra a la presencia del Señor y se da cuenta a dónde está y dice, Señor, yo soy hombre pecador aquí en tu presencia? El pecado, hermano, nos separa de Dios. El pecado nos aisló. El pecado es de lo que vino a hacer, a causar esta distancia entre la humanidad y Dios. Pero quiero que entendamos que ni aquí en el Éxodo, ni allá en Gólgota, el deseo de Dios nunca fue causar terror en el hombre. Al contrario, el deseo de Dios era acercarse al hombre. Era Dios mismo allá en Sinaí que se le estaba revelando al pueblo de Israel, que se le estaba acercando al hombre. Y Dios deseaba esta comunión y esta relación, pero es la condición en la cual nos encontramos. En nuestra condición caída,
que causa este terror a veces en aquellos que no conocen a Dios, hacia Dios. Porque la presencia de Dios era demasiado. Y sigue diciendo aquí a través de Moisés la palabra, así que le suplicaron a Moisés. El pueblo viene y le suplica a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. ¿Están entendiendo lo que acontece? Porque la condición que ellos se encuentran en presencia de Dios no se puede dar. ¿Sí, amén? No se puede dar. Y entienden esto, y la escena de estruendo y la escena de la presencia de Dios, para ellos es algo que les causa terror. Y le vienen y le dicen a Moisés, Moisés, mejor que seas tú. ¿Sí, amén? Que no sea Dios. Moisés, mejor tú háblanos a nosotros. Y en el versículo 20, no tengan miedo, le respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. ¿Ven la clave? El pecado los dividía. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a una distancia. A pesar que los israelitas podían acercarse, hermanos, al monte Sinaí, a pesar que podían llegar a la cima de ese monte, había cierto terror en ellos, había cierto temor. Mantuvieron esa distancia hacia la presencia de Dios. Pero déjeme decirle que no es el deseo de Dios para Israel. Al contrario, el deseo de Dios es que ellos sean su pueblo y Él ser su Dios. El deseo de Dios siempre es comunión, siempre es relación. Mas sin embargo, es la condición del hombre que está causando que esta división se dé. A causa de su pecado, no podían escuchar la voz de Dios. Necesitaban un mediador, necesitaban a Moisés. Y por eso es que le vienen a Moisés a decirle, ¿sabes qué, Moisés? Necesitamos que tú seas el mediador. Moisés, tú háblanos, que no nos hable Dios, porque nos da temor, porque esta condición en la cual nos encontramos no nos permite. Pero ahora el escritor de Hebreos le está diciendo a creyentes y posiblemente, potencialmente, a creyentes que quieren regresar al sistema mosaico, y le está diciendo, no se han acercado a este monte. Cuando ustedes se encontraron con Jesús, no se encontraron con Sinaí. Cuando se encontraron con Jesús, no se encontraron con este espectáculo de tormenta, de sonido de trompetas, de clamor de palabras, de aquellos que le suplicaron a Dios, no nos hable más, necesitamos un mediador. No se acercaron ahí. Porque dice el escritor, era tan terrible aquel espectáculo, ¿sí? Que Moisés dijo, estoy hablando de miedo. Pero al contrario, nos hemos acercado al monte Calvario, aquel lugar llamado a Gólgota, el monte de redención, ¿sí, amén? Ese monte en el cual encontramos a nuestro mediador, a nuestro sacerdote, a nuestro rey, a nuestro Señor y aún a nuestro hermano mayor, como dice la Escritura. Y podemos libremente llegar a ese monte de amor, a ese monte de paz, allá donde encontramos gozo. Y nos congregamos un día domingo como este para celebrarle a Él, ¿sí, amén? Para darle honra y gloria a Él, para unirnos al coro celestial y reconocer quiénes somos y a dónde estamos y a dónde nos hemos acercado, por la gracia y la misericordia de Dios y por la fe que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones. Sí, hermanos, nos hemos acercado a este monte de redención. Si vieron la imagen que les puse del monte Sinaí, ¿sí, amén? Esta es una imagen de del lugar que se cree que es Gólgota, el lugar llamado la calavera. Y si no, también tal vez notan ahí los dos ojos, una nariz y una especie de calavera. ¿Sí lo logran notar? ¿Sí?
Bueno, saben que allá en Jerusalén hay dos lugares donde se cree que estaba Gólgota. Uno donde construyeron una iglesia en el cuarto, quinto siglo, que se llama la iglesia del Santo Sepulcro. Ese es el lugar tradicional donde cristianos desde el cuarto siglo vienen diciendo que pues ahí fue crucificado Jesús. Mas sin embargo también hay otro lugar, y eso está dentro de los muros de Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro. Mas sin embargo en el tiempo de Jesús estaba afuera de los muros de Jerusalén. Pero también hay otro lugar donde la mayor parte de cristianos evangélicos creen que este lugar es el Gólgota. Y está allí, hermano, donde está ese pequeño monte, y así al lado derecho de eso está una tumba donde está Getsemaní. Y muchos creen, principalmente por la figura de este monte, que pues es el lugar que le llamaban la calavera. Posiblemente sí, posiblemente no se podría decir. Mas sin embargo, lo interesante es que estuve en Israel hace unos meses atrás y se le cayó la nariz. La calavera se le cayó la nariz, ¿sí? Bueno, allí nos hemos acercado. Si fue en ese lugar en particular o fue el otro lugar, pero la realidad es que Dios nos extendió su mano y que el Señor nos ha llamado. Sí, amén. Y estamos en comunión y en relación con Él. Que Dios se unió a nuestra causa y nos ha dicho: ven, acércate a este monte, que aquí vas a experimentar mi amor. Aquí no vas a experimentar terror. Aquí vas a experimentar gozo. Aquí vas a experimentar redención. Si lo vemos, eso es lo que encontramos cuando nos acercamos a este monte. Cuando nos acercamos a este lugar llamado Calvario, a este lugar llamado Gólgota, donde el Maestro ofrece su vida, donde Él se entrega, donde Él se da por nosotros. Nos acercamos a aquel monte en el cual produce y alcanzamos paz. Y encontramos el verdadero gozo, a donde encontramos la verdadera vida, donde no encontramos temor, al monte de Jesús, al monte de salvación. ¿Sí, amén? A ese monte que va a definir quiénes somos. A ese monte que define la humanidad, que la humanidad no fue creada para la muerte, sino fue creada para vencer la muerte. Ese es el Dios que alabamos en Los Ángeles, y espero que es el Dios que alaben aquí en Colombia también, ¿sí, amén? Ese Dios que nos ha amado con ese amor increíble, con ese amor que desde el lugar aquel llamado la calavera nos está diciendo: aquí estoy, eres mi hijo, te amo, deseo comunión contigo, deseo estar contigo. Así es que, hermanos, ahora el Señor nos llama, y la palabra de acá nos llama a un nuevo enfoque. Le dice aquí a estos hermanos: no te has acercado a ese monte, al contrario, se han acercado al monte de Sión, al verdadero monte de Dios, donde la presencia de Dios habita. Se han acercado a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios. Se han acercado a la asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos en Cristo Jesús. ¿Sí, amén? Se han acercado a Dios, el juez de todo, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. No se han acercado a Moisés. ¿Se han acercado a quién? A Jesús. A Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro enfoque. Así es que le está diciendo a este pueblo: es un nuevo enfoque que ustedes ahora necesitan. El enfoque sinaítico, hermanos, ahí era una relación a través de la ley. ¿Sí, amén? Dios estaba revelando a través de diversos medios, y como la distancia existía, Dios viene y le revela su voluntad a través de los 613 preceptos de leyes que les dio. Y causaba esta distancia. Entonces el velo religioso se levantó, porque la distancia que había entre
entre Dios y el pueblo. ¿Se acuerdan? Les mandó a hacer el tabernáculo y se puso aquel velo y no podían entrar al lugar santísimo. El acceso pleno a la comunión se limitó. Pero querido, la diferencia es que al acercarnos al monte de Sión, al acercarnos al lugar llamado Gólgota, ya la distancia ya no existe. ¿Qué dice el escritor de Mateo? Dice que el velo se rompió. El velo religioso cesó de existir, porque un sistema de religión ha cesado. Y en el nuevo pacto, a través del nuevo mediador Cristo Jesús, Él quiere y desea y anhela relación, tanto así que se encarnó. ¿Sí, amén? Tanto así que optó por encontrarnos a donde nosotros nos encontrábamos, al lugar a donde nosotros estábamos, en la condición en la que nosotros nos encontrábamos, porque el velo ya no existía más. Porque el velo cesó de existir, porque nos acercamos al monte de Jesús, al monte de Sión, a ese monte donde el Señor llama, ¿sí? Ahí donde nos encontramos, Él nos encuentra, y ahí donde Él se encuentra y nosotros nos encontramos en unión a Él, el aislamiento ya no se da más. Y ahora, unidos a Cristo, como dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, amén. Porque ahí Él nos viene a reconciliar. Ahí no únicamente nos viene a expresar su amor, su gracia y su perdón, sino que nos viene a unir a Papá Dios, para que ahora podamos clamar y decir, Abba Padre. Para que podamos decir, Abba Padre. De ahí, hermanos, sale la voz del Señor. De en medio del monte Calvario, de ahí sale la voz de Dios. Así como la voz de Dios salió de allá del Sinaí, y la voz de Dios causó terror en el pueblo, la voz de Dios, hermanos, que sale del monte Calvario es una voz diferente. Esa voz que sale de este monte no es como la voz que salió y procedió de allá del Sinaí. De la oscuridad del Calvario, de ahí de esa voz procede una voz de amor, aquella voz que les decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Porque aún, hermanos, igual que en el Sinaí, aún cuando se acercaron aquellos al monte Calvario, también se acercaron en su condición pecaminosa. ¿Sí, amén? Y su condición, su estado mental, su estado emocional y lo que eran en su humanidad, también les causaba distancia hacia Dios. Pero no porque Dios los distanciara, porque una vez más su pecado continúa distanciándolos de Dios. Mas sin embargo, la voz que sale de Dios no es una voz de juicio, sino que era una voz de amor. Era una voz en la cual le clamaba al Padre y le decía, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Esa era la voz que procedía de allá del monte Calvario. No una voz de terror, sino que una tierna voz que procedió del corazón del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ese susurro celestial, hermanos, que hay momentos que lo escuchamos cuando Dios te dice, te amo, mi hijo. Te amo, hija mía. Te amo con todo lo que soy. ¿Sí, amén? Esa es la voz que procede de Gólgota. Esa tierna voz de amor. Ese tierno llamado que nos llama a comunión, a relación. Una voz de gracia, de misericordia, una voz pacífica, una voz tierna de un papá que está dispuesto a todo, una voz de aquel que deja 99 y se va por aquella que está perdida, una voz
que en el momento de angustia, en el momento de dolor, y aun cuando caemos de rodillas delante del Señor y nos sentimos indignos, nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, y yo te amo. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Cuántos han escuchado aquella voz? ¿Sí han escuchado aquella voz del Señor? Gloria a Dios. Aquella voz que invade nuestra mente, que invade nuestro ser, que a veces lo único que podemos hacer es expresar alabanza, adoración y gratitud al Rey. ¿Sí, amén? Y si no hemos escuchado esa voz, miren el llamado que hace el escritor a los Hebreos en el versículo 25. Dice: tengan cuidado de no rechazar ¿a quién? Al que habla. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. ¿Sabes qué? Desde Gólgota sigue saliendo esa voz, y lastimosamente muchos seres humanos no quieren escuchar esa voz. Pero la voz de Gólgota, hermanos, sigue saliendo constantemente a través de los labios de la iglesia. Cuando encarnadamente vivimos lo que somos en Cristo Jesús, cuando aprendemos a amar como Él amó, cuando aprendemos a vivir como Él vivió, a sentir como Él sintió, a amarnos en la hermandad a la cual Él nos llama, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La voz de Gólgota sigue clamando fuertemente a través de dos maneras: a través del poder del Espíritu de Dios, que constantemente llama a hombres y a mujeres a fe, a comunión con Dios. Pero la voz desde el Gólgota también sigue fuertemente clamando a través de la voz de la iglesia, a través de los redimidos, a través de usted, a través de mí, que constantemente expresamos la voz de Cristo en agradecimiento y en gozo por su bondad y su misericordia y por lo que somos en Cristo Jesús. Su voz no puede ser una voz de terror, iglesia. Su voz tiene que ser la tierna voz del Rey, la tierna voz de Cristo, que constantemente habla desde Gólgota a través de nuestros labios, a través de nuestra vida. Pero para poder hablar por Dios como portavoces divinos en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar plenamente y claramente aquella voz que sale de Gólgota. No podemos bloquear nuestra mente, no podemos bloquear nuestro corazón, porque el velo está abierto, la entrada está libre. Nos podemos acercar a Gólgota y abrir nuestros oídos ampliamente, abrir nuestra mente y nuestro corazón y escuchar la voz de aquel que cuelga en aquel madero. Porque es una voz, es una expresión de amor. Es una voz suave y tierna que necesitamos escucharla. Escucha su voz, dice la palabra. Medita, reflexiona en aquel que le habla a tu alma, en aquel que a diario nos dice diversas cosas. En aquel que el sonido del viento, la gota de la lluvia o aquel olor de aquella flor nos está diciendo algo. O a veces únicamente cuando apagas el ruido de alrededor de tu vida, porque a veces hace demasiado ruido. Y aquello impide que escuches y que escuchemos la voz del Señor. Sí, amén. Medita y reflexiona en aquel que habla a tu alma. Cuidado en rechazar a aquel que desde el madero te dice: te amo,
te amo, te he incluido en lo que yo soy, te quiero llevar a la casa de Padre, porque allí hay muchas moradas, hay un lugar para ti. Desde el madero nos dice aquel que desea que nos movamos de la unión, porque Él se unió a nosotros, ¿sí amén? En la persona de Jesús, Él se une a nosotros cuando se viste de nuestra piel. Pero su deseo es que nos movamos de unión a comunión con Él. Ponte de pie. Yo no sé qué es lo que Dios te ha dicho a ti en este día, pero lo que sí sé es que de Gólgota sigue saliendo una tierna voz. Sigue saliendo una tierna voz que nos dice: tu lucha la ha hecho mi lucha. Tu pena la ha hecho mi pena. Tu pecado lo ha hecho mi pecado. Y lo estoy clavando en este madero para que te acerques a este monte. No es un monte de terror, sino que es un monte de amor. Padre Dios, los susurros de tu Santo Espíritu a nuestra mente, Señor, y a nuestro corazón. Aquella voz que sale de Gólgota, aquella voz, Padre bueno, que procede, mi Dios, de lo alto y que nos dice que nos amas. La recibimos, Señor. La recibimos, buen Dios. Sabemos, Padre Celestial, que el pecado que nos dividía, que la distancia que existía, ya no existe más. No porque hayamos cruzado el velo, sino porque tú, Señor, te uniste a nosotros. Y nos sigues diciendo que nos amas, que nos quieres, que somos especiales, que somos la niña de tus ojos. Señor, que podamos comprender esa gracia, esa bondad y esa misericordia, y que podamos recibir todo lo que somos, todo lo que tienes para nosotros en tu amado Hijo. Amén y amén.